Capítulo 8. Yo al escuchar eso último cerré los ojos y me puse a pensar en todos los momentos divertidos que pasé con la bella rubia Ino. Recordaba cómo le miraba su trasero de forma seguido y cuando ella se daba cuenta se ruborizaba. Ella siempre estaba abrazándome, casi siempre estaba cerca mío y eso era algo que hacía que mi corazón se sintiera cálido. También estaban las otras chicas que hacían todo lo posible para que yo me sintiera lo más cómodo y feliz posible. Dejando a Ino de lado, la que más destacaba de todas ellas era Hanabi. Ella era un año menor que yo y desde que me conoció trataba de pasar el mayor tiempo posible conmigo, siempre andaba robándome besos en la mejilla. Ahora que lo pienso me pregunto cómo serán los labios y lengua de Hanabi. Sin duda la lengua de Ino es muy suave y su boca muy cálida, por otro lado su trasero es bastante suave. En ese momento pude escuchar una voz incómoda que decía, creo que no deberías decir todos tus pensamientos en voz alta. Al escuchar eso miré a mi alrededor y estaba en un lugar que era todo blanco. Cuando giré pude ver que había un hombre rubio de ojos azules. Yo al verlo solo encogí mi hombro mientras le decía que eso ya no importaba porque había muerto. Él riendo me dijo que aún no moría y que tenía una posibilidad de volver a tocar el trasero de mis chicas. Yo de forma muy atenta me quedé mirándolo en silencio. Él me explicó de forma rápida que me daría todo su chakra y cuando yo abriera los ojos usar el pergamino con el chakra que había almacenado en él. Al terminar de escuchar su explicación, le hice un gesto de aprobación. Él un poco dudoso me dijo que era mi padre y que hacía eso por el amor que me tenía. Al escuchar eso no sentí nada en mi corazón, por ese motivo yo simplemente le dije. Ya sé quién eres, todavía recuerdo cómo clavaste tu mano en mi estómago para sellar al demonio en mi interior. Él al escuchar eso se quedó en silencio y bajó la cabeza. Yo solo pude deducir que lo había hecho sentir mal, por ese motivo le dije rápidamente que no lo odiaba. Al escuchar eso él puso una cara triste mientras forzaba una sonrisa, haciendo unos sellos él me pasó todo su chakra y mientras desaparecía me pedía perdón. De un momento a otro yo abrí los ojos y veía que estaba tirado en una cueva oscura. Sin perder tiempo saqué el pergamino y absorbí todo el chakra que había en él. Una vez terminé de hacer eso solté un suspiro de alivio y me puse a pensar en Minato. Yo no quería hacerlo sentir mal, pero después de todo no tenía ningún tipo de sentimiento hacia él. Además los únicos recuerdos que me quedaba de él era llevándome a un lugar helado mientras me perforaba el estómago y sellaba al demonio en mí. En ese momento me acordé que los tipos que me secuestraron me habían sacado a Kurama de mi cuerpo. Por ese motivo yo entrando en estado meditativo entré al interior de mi mente y solo pude ver una jaula vacía con una flor marchita en una maceta. Cuando yo dejé de meditar no sabía en qué pensar. Después de todo Kurama me había traído muchos problemas, pero también me salvó la vida. Aunque eso se debía a que si yo moría él también lo haría y su reencarnación podría demorar miles de años. Sinceramente no éramos amigos pero me sentía mal por no haberlo protegido. Yo sin darle más vuelta al asunto, decidí salir de forma sigilosa de la cueva. Una vez estaba lejos de ese lugar, me puse a correr al pueblo más cercano. Después de varias horas había llegado a un pueblo que parecía estar saqueado y quemado en su mayoría. Yo sabía que no era el lugar ideal para quedarse pero estaba muriendo de hambre. Por suerte siempre tenía dinero guardado en un pergamino, por ese motivo pensé que si le ofrecía dinero a alguien podría obtener comida y un lugar para descansar. Sin embargo antes de hacer eso busqué algún lugar para comer y quedarme. Pero para mi mala suerte no parecía haber ningún restaurante o comercio para comprar algo. Sin más opciones tuve que usar mi plan B y acercándome a uno de los aldeanos le pregunté si había algún lugar donde pudiera comer y dormir. Él simplemente se rió diciendo que había llegado 2 semanas tarde. Yo al escuchar eso no quería meterme en problemas, sin embargo necesitaba descansar y comer, por lo que decidí preguntarle qué problemas tenían. Él sonriendo me empezó a contar que hace 2 semanas un grupo de bandidos llegaron causando destrozo por toda la zona. Ellos exigían que le entregaran todo el dinero. Una vez se fueron los aldeanos, mandaron una carta al dueño de la aldea para pedir ayuda, mientras tanto volvieron a reparar los destrozos y volver con su rutina diaria. Unos días más tarde un grupo de hombres llegaron diciendo que eran los mercenarios más fuertes que tenía el dueño de la aldea y venían a eliminar a esos bandidos. Los aldeanos al ver la situación se sintieron más tranquilos.
Pero una semana después los bandidos volvieron y después de una feroz batalla, ellos eliminaron a los mercenarios pero terminaron muy heridos. Sin embargo, antes de irse rompieron todo lo que pudieron y quemaron gran parte de la aldea. Los que vivían en ese lugar le mandaron una carta al dueño de la aldea avisando todo lo que había sucedido, pero en poco tiempo ellos recibieron la respuesta de que estaban solos y que esa aldea ya no le interesaba. Una vez que el hombre terminó de hablar, yo estaba furioso porque su líder los abandonó. Por ese motivo les propuse ayudarlos con esos bandidos si me daban comida y un lugar para descansar. El hombre mirándome tiernamente me dijo que fuera con mis padres y todos nos fuéramos lejos de la aldea. En ese momento comprendí que él pensaba que yo había llegado con mi familia a ese lugar. Yo de forma seria le dije que viajaba solo y que podía ayudarlos. Ese hombre volvió a reír y sujetándome de la mano, empezó a arrastrarme por toda la aldea buscando a mi familia. Una vez que él no los encontró me miró de forma seria preguntando cómo un niño había llegado a una aldea tan alejada de las demás. Yo simplemente le respondí que me habían secuestrado y luego de robarme lo que ellos buscaban me dejaron tirado en la cueva. Le conté que había demorado varias horas en llegar al pueblo y me encontraba cansado y hambriento. El hombre al escuchar todo eso no sabía qué decir. Sin embargo yo le expliqué que aunque no pudiera pelear de forma directa con ellos conocía algunos métodos para ganarle. Él simplemente me ignoró mientras me decía que debía abandonar el pueblo. Yo soltando un suspiro hice sellos de manos para crear a un par de clones de sombras. Él al ver eso se cayó sentado mientras gritaba un ninja. Todos los que estaban cerca me miraban sorprendidos. De esta forma todos los aldeanos de ese pequeño pueblo se reunieron. Yo al verlos aproveché esa situación y les dije que me trajeran todos los pergaminos, papeles blancos, pinceles y tinta que tuvieran en la aldea. Uno de ellos preguntó para qué quería eso. Yo simplemente le dije que era para proteger a todos los presentes. Ellos sin decir nada más fueron a buscar lo que les pedí. Yo sin perder tiempo creé todos los clones que pude. Después de un rato les ordené a todos que crearan sellos explosivos y lo enterraran en las dos entradas de la aldea y los unieran con un hilo especial que les di. Luego mandé a que muchos de mis clones se fueran a esconder y tuvieran kunais con sellos pegados a él. Una vez terminé de poner muchas trampas, les ordené que todos se quedaran en sus casas y no salieran hasta que yo les ordenara. De esta manera la noche llegó y pude ver cómo varios grupos de bandidos caminaban desde las dos direcciones de la aldea. Yo sin dudarlo puse un poco de chakra en los hilos que conectaba los sellos. De esta manera dos grandes explosiones se pudieron escuchar, pero para mi mala suerte solo había acabado con dos grupos de bandidos. Aún quedaban dos grupos y cada uno de ellos tenía 4 personas. Por suerte uno de los grupos pisó mi trampa y después de una pequeña explosión todos ellos cayeron a un agujero. En ese momento lancé varios pergaminos. El primero soltó una gran cerca de acero que tapaba el pozo. Los otros pergaminos soltaban muchos objetos pesados que caían sobre esa cerca metálica. Sin duda los que estaban dentro de ese pozo no podrían escapar sin que alguien sacara todos los objetos encima de ellos. Por otro lado el último grupo me miraba furiosos. Sin embargo el que parecía ser el líder dijo que ellos también eran ninjas. Yo al escuchar eso me puse nervioso porque una cosa era lidiar con bandidos, pero otra muy diferente eran ninjas. Cuando su líder dijo eso los otros empezaron a sonreír mientras decían que me torturarían. Al ver lo confiados que ellos estaban yo hice la señal y todos mis clones empezaron a lanzar kunais con sellos explosivos. El líder lo esquivó con gran facilidad. Sin embargo sus compañeros fueron traspasados por los kunais y los que lograron esquivarlo fueron víctima de las explosiones y posteriormente traspasado por los demás kunai que seguía lanzando. El líder al ver eso aplaudió preguntándome si quería ser su nuevo subordinado. Yo simplemente mostrando una sonrisa hice un sello de mano mientras gritaba sello liberado, carbonización instantánea. El líder de los bandidos también estaba haciendo sellos y con un gran grito él dijo, Jutsu, prisión de hielo. De esta forma una gran capa de hielo empezó a rodearlo. Por su lado mi ataque había generado grandes llamas que formaron un círculo que iba de abajo para arriba. Sin duda yo sabía que había perdido. Mi ataque consistía en utilizar las llamas de las explosiones y combinarla con mi chakra para que de esa forma el ataque saliera en forma circular disparado para arriba y desapareciera en el cielo.
Sin embargo mis llamas no pudieron ni siquiera derretir un poco del escudo protector que tenía mi enemigo, él haciendo sellos de mano gritó, Jutsu, espada de hielo, de esa manera una espada de hielo se formó en su mano. Él de forma despreocupada la balanceó a mi dirección, de forma muy rápida yo creé un clon de sombra delante de mí para que recibiera el ataque, sin duda yo hubiese quedado incapacitado para pelear si recibía un corte de esa espada. El líder de bandidos al ver cómo había sobrevivido me dijo, niño deberías aprender cuál es tu afinidad elemental para maximizar tus jutsus, sin duda no tienes afinidad por el elemento fuego, porque si no hubieses sido capaz de derretir un poco mi hielo con todas esas técnicas que combinaste. Después de reír un poco él volvió a hablar diciendo, bueno eso no importa porque tú morirás por mí y luego destruiré todo este pueblo. Después de decir eso él sujetó la espada con las dos manos y cuando estaba a punto de clavármela los aldeanos salieron diciendo que me dejara en paz. Él al ver esa situación empezó a reírse, yo al ver esa distracción dije en voz baja, técnica secreta del clan Uzumaki, cadenas de diamantina, tras decir eso el corazón del bandido fue traspasado por mis cadenas. El muy incrédulo no paraba de repetir como un mocoso cómo él pudo vencer a unos de los criminales más buscados, tras decir eso él cayó sin vida en la calle, yo al escuchar eso saqué un pergamino que contenía el libro Bingo en donde se encontraban los ninjas renegados de aldeas. Después de buscar un rato pude ver que ese sujeto estaba clasificado en el rango A, él era un Jounin, usuario del elemento hielo que huyó de la aldea oculta de la niebla tras un fallido intento de asesinar al Mizukage. Por todo eso el valor de su cabeza era de 30 millones de ryu, yo estaba más que sorprendido, en mi antiguo mundo si tomaba el valor de la moneda argentina un ryu era igual a $1.50, eso quería decir que sería 45 millones de pesos. Pero dejando eso de lado esa era una enorme cantidad de dinero, sin embargo yo no sabía cómo intercambiar el cuerpo por dinero, sin darles más vueltas al asunto, decidí poner el cuerpo en un pergamino para sellarlo dentro. En ese momento los aldeanos empezaron a agradecerme, pero luego se empezaban a preguntar dónde vivirían, esto era debido a que ya no tenían nada de protección y su aldea estaba prácticamente destruida. Yo de un momento a otro recordé que había visto varios lugares donde confeccionaban ropa y hacían comida, sin embargo todos estaban destruidos, por ese motivo yo les pregunté a qué se dedicaban. Todos mostrando una sonrisa de orgullo me dijeron que su pueblo se dedicaba especialmente a la confección de ropa, me contaron que el dueño del pueblo puso a los mejores de ese rubro para que le hicieran ropa a toda su familia. Ellos también me dijeron que en este lugar vivían algunos de los mejores constructores, ya que este pueblo se encontraba en el medio de todas las zonas que a él le pertenecía, por último tenían a algunos muy buenos cocineros que vivían en el pueblo ya que este era un punto de descanso para llegar a otras zonas. Yo tras escuchar eso me puse a pensar en quiénes serían capaces de tener bajo control tantas zonas y no cuidar mejor a una de sus aldeas más valiosas, lo único que se me vino a la cabeza era que se trataba de un noble menor que al enterarse quién era el líder de los bandidos, decidió dejar hacer lo que quisiera para no salir más perjudicado. Esa teoría tenía sentido porque las personas que tenían conocimientos del libro Bingo eran Jounin, personas con cargos importantes y herederos de clanes o gente vinculada a ellos. La razón por la que yo tenía el libro Bingo era debido a que había trabajado con el tercer Hokage. Entre otras cosas era el líder del clan Uzumaki, como el comandante general de la policía Uzumaki, sin mencionar que me estaba volviendo en un gran empresario, sin duda era inevitable que yo poseyera libros como ese ya que tenía muchos cargos importantes. En ese momento una gran idea se vino a mi cabeza, yo les hice un dibujo y les pedí que me confeccionaran esa ropa en el menor tiempo posible con algunos materiales en específico, también les dije que me cocinaran su mejor plato, por su lado ellos estaban sorprendidos por lo tan perfecto que era mi dibujo. Yo solo les dije que era debido a toda mi práctica con el Finjutsu, en ese momento uno de ellos me preguntó por qué quería que hicieran todo eso en un momento como este, al escuchar esta pregunta les mostré una sonrisa mientras le decía. Eso es porque el distrito que yo dirijo solo pueden vivir ninjas por una regla que puse, sin embargo podría meter a civiles que trabajen directamente para mí, pero ellos deberían de ser bastante buenos en su oficio.
Además me vendría bien tener gente que construya nuevos edificios, gente que haga buena comida y otra que fabrique trajes que me gusten. Todos estaban sin palabras, ellos no podían creer que yo al ser tan pequeño tuviera un distrito propio, pero después de mi batalla contra todos los bandidos ellos solo podían confiar en mi palabra. Sin decir nada más todos ellos se fueron a fabricar todo lo que había pedido mientras unas mujeres me guiaban a un cuarto. Yo estaba más que feliz pero de un momento a otro me sentí frustrado. Ellas me habían dicho que descansara en ese lugar hasta que la comida estuviera lista. Después de eso ellas se fueron. Yo estaba de mal humor porque pensé que ellas me harían pasar un buen rato en la cama hasta que tuvieran lo que les pedí. Sin poder hacer nada más solté un suspiro y me dormí. Después de un rato sentí como alguien me tocaba el pecho mientras me llamaba. Yo extendí mi mano y empecé a apretar algo blando, mientras que un leve gemido se escuchaba. Cuando yo abrí los ojos vi que una joven mujer se encontraba muy roja mientras me miraba. Yo al percatarme de mi error alejé la mano y pedí perdón. Ella aún sonrojada dijo que no importaba. Cuando miré a mi alrededor dos chicas me miraban sonrojadas. Yo solo podía pensar que fui muy descuidado. Después de todo yo estaba teniendo un sueño erótico con Ino y Hanabi. Después de un rato yo comí la comida que me dieron, sin duda era de las mejores que había probado en mi vida. Una vez terminé con el plato un grupo de personas me entregaron dos trajes idénticos, sin duda era exactamente el mismo que había pedido. Pero un niño me preguntó si realmente me gustaba esa ropa tan rara. Todos al escuchar eso se tensaron. Por mi lado yo miré al niño y le dije que era exactamente lo que quería. Yo saqué dos pergaminos y después de escribir algo en ellos le dije que uno debía ser entregado a los guardias que custodiaban la entrada, mientras que el segundo debía ser entregado a una chica de cabellera púrpura llamada Yugao. Después de eso me estaba por ir pero decidí darles un poco de dinero para su viaje. Fin del capítulo.